Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí con ustedes. Agradezco muchísimo a los organizadores de este evento que me hayan invitado. Voy a ser muy breve porque el tiempo corre contra el reloj. Creo que los que aquí me conocen saben que yo favorezco un modelo competitivo de la industria de los hidrocarburos. Pienso que en principio puede hacer bien a México e incluso a Pemex. Sin embargo, una vez aprobadas las reformas constitucionales, legales, reglamentarias, sigo teniendo muchísimas preocupaciones por muchísimos frentes. Entonces, para mí no se trata de un sentimiento triunfal. De hecho, en la mañana me preguntaban cómo me sentía hoy, 18 de marzo. Decía, bueno, me siento en suspenso total, ¿no? Porque lo anterior lo conocíamos y sabíamos que había cosas positivas del modelo anterior y cosas también muy problemáticas. Pero hoy siento que estamos realmente en un paréntesis muy complicado. ¿Y por qué es un paréntesis muy complicado? Porque el entorno mundial y el entorno nacional no nos favorece para nada. Estamos arrancando un sexenio donde hay muchas dudas sobre la capacidad, no de este gobierno, sino de México, de construir instituciones fuertes. Y no creo que haya modelo energético que vaya a funcionar si no se pone un empeño enorme en la construcción de instituciones. Y cuando hablo de instituciones, hablo de organizaciones receptoras de las reglas del juego y de reglas del juego equitativas y estables para todos. Y cuando hablo de reglas del juego, quiero decir que haya filtros parejos de entrada, de verdadera política de competencia. México es un país donde cuando no hay monopolios públicos hay monopolios privados. Y eso puede obrar tremendamente en contra del usuario final de los energéticos, que somos nosotros. Y creo que parte de esta reforma debe de jugar a favor del empoderamiento de los energéticos, del empoderamiento de los usuarios de los energéticos. Entonces, cuando yo miro a mi alrededor y me pregunto dónde están, por ejemplo, los reguladores en materia energética, los veo notablemente débiles para enfrentar la inmensidad del reto que tienen por enfrente. Veo a una CNH muy pequeña, de gente muy valiente, muy trabajadora, muy entregada, que está empezando a implementar un marco jurídico que es inmensamente complejo. Los veo licitando contratos que ellos mismos no van a poder administrar, y eso me apanica. Porque si en este momento estoy dudando de la capacidad del regulador de administrar 15 áreas contractuales, ¿qué será cuando sean cientos de ellas? ¿Qué será cuando sean miles de ellas? Y no veo en este gobierno la voluntad de dotar a la CNH con los recursos humanos y presupuestarios para que este grupo de seres humanos puedan realmente hacer su trabajo. Entonces, si era realmente la voluntad de este gobierno de llevar a cabo una reforma así de ambiciosa, donde hay un régimen realmente elástico de competencia, a los primeros que deben de fortalecer enormemente es a los reguladores, y no veo en los hechos que eso esté sucediendo. Veo facultades amplísimas, veo competencias aumentadas, pero no veo recursos humanos y recursos presupuestarios. Ni se diga que esto también sucede en la Comisión Reguladora de Energía, que será el órgano de regulación que tendrá a su cargo las actividades de las aguas intermedias, aguas abajo. Entonces, en lo que respecta a los reguladores del sector, no veo el fortalecimiento necesario para que el modelo sea exitoso. Y eso es únicamente un pedacito de lo que concierne al fortalecimiento institucional. En cuanto a Pemex, yo todavía no veo una señal muy clara de lo que pretende este gobierno con Petróleos Mexicanos. No sé si es el héroe de la patria o si es el villano. El discurso político ha sido tremendamente cambiante, de pasar de una reforma Pemex-céntrica en 2008, ahora estamos viendo una reforma en donde Pemex no juega un papel claro. No creo que este gobierno esté marginando a Pemex como lo sugiere la senadora, simplemente no le da un papel claro en este juego, lo cual es gravísimo porque no sabemos qué hacer con un conjunto de activos y patrimonio que es valiosísimo para el país.
Y no me refiero únicamente a los barriles, sino también me refiero a los seres humanos. Ese es, yo creo que el segundo problema del que voy a hablar, que es el que es de los que más me preocupa y que creo que está tremendamente subestimado en esta reforma energética. Si queremos que esta reforma tenga el éxito mínimo para el país, y no estoy hablando de barriles producidos, y no estoy hablando de impuestos pagados, porque eso puede suceder y puede no ser sano para un país, tenemos que insistir en la cuestión del capital humano. Hace pocos meses CONACYT sacó un programa de becas. Estamos hablando de 60,000 becas para posibles estudiantes que quieran especializarse en cuestiones energéticas, y este objetivo es tremendamente modesto para las necesidades de la industria. Y no veo una estrategia de las universidades públicas ni de las universidades privadas donde haya claridad sobre cómo vamos a formar a los jóvenes mexicanos para que enfrenten los retos de nutrir el sector energético con conocimientos. Y tenemos una población que dentro de muy poco va a tener, de la cual el 50% va a tener 25 años o menos. Entonces la cantidad de jóvenes que tiene México es tremendamente considerable como para limitar su participación a cuestiones tremendamente insignificantes en el sector. Creo que debe de haber una estrategia conjunta de las universidades públicas y privadas y también de las escuelas técnicas para que los jóvenes puedan acceder a empleos interesantes, competitivos y de suma calidad dentro del sector energético. Otra cuestión que tampoco está abordada, que no tiene que ver mucho con la producción de barriles, es la cuestión de la reacción social de las comunidades donde se van a implantar estos problemas, estos proyectos, lo cual puede causar un entorno enormemente problemático. Es un error pensar que los pozos se van a perforar en Insurgentes y Eugenia. Ahí puede haber grandes ideas, pero no está el contacto real con las comunidades. En este momento no veo una estrategia congruente para estrechar una comunicación eficaz que logre la cohesión comunitaria con un proyecto nacional de cambio energético. Esto puede producir estallidos pequeños, después medianos, después muy grandes, de insatisfacción o de rechazo a la reforma. Entonces, esta cuestión social no puede ser ignorada dentro de los procesos de implementación, y creo que el gobierno tiene un punto ciego en su contra si no está pensando en una estrategia integral de acercamiento comunitario. Y por último está el problema de la seguridad pública, que es tremendo en el país y que parece que es cada vez mayor. En los países donde ha habido expansiones de la industria de los hidrocarburos, casualmente cuando hay problemas de institucionalidad de los programas de seguridad pública, hay aumento de la actividad delincuencial, no hay reducción, simplemente porque hay más dinero y hay muchísimas más posibilidades de extorsión. Entonces sería muy positivo que en este momento el gobierno dijera cuál es su estrategia para garantizar la estrategia de seguridad que va a implementar para proteger las vidas de todos, y no únicamente de las empresas, porque he oído que las empresas tienen equipos de seguridad privada altamente eficaces para proteger sus intereses. El problema es que la combinación del uso del ejército con el uso de las empresas de seguridad privada tiende, en países en desarrollo con bajas condiciones de institucionalidad, a reproducir el problema de las violaciones de los derechos humanos. Incluso en el curso de la discusión del dictamen de la reforma energética se hablaba mucho del caso colombiano como si fuera un caso milagroso, porque se introdujo la competencia, se aumentaron los volúmenes de producción, Colombia dejó su dependencia como país importador a ser un país que produce ya más de 1 millón de barriles diarios, todo es cierto. Sin embargo, se obvió que en el curso de la evolución de la industria de los hidrocarburos en Colombia aumentó sustancialmente el problema de la seguridad.
y que los grupos tanto paramilitares como del narcotráfico, como de la guerrilla, utilizaron el desorden para violar los derechos humanos de los pobladores de las zonas donde se explotaban los hidrocarburos. Eso me parece absolutamente inaceptable. El aumento de barriles no se debe convertir en una detonación de violaciones de los derechos humanos. Incluso yo propondría que dependiéramos menos de los hidrocarburos y el costo va a ser la represión en las comunidades que habitan los pobladores originales de los sectores de los estados petroleros. Dicho esto, yo creo que la aprobación de la reforma constitucional, la aprobación de las leyes secundarias, los reglamentos y la emisión de los instrumentos contractuales con tanta velocidad nos está impidiendo ver que esto es un proceso muy largo de construcción institucional, que todos los méritos que hasta ahora puede tener el gobierno por haber emitido cambios con tanta velocidad podría ser un costo que tendríamos que pagar por no estar madurando un cambio de esta dimensión en su debido tiempo. Entonces mi preocupación ahora no es el modelo que yo considero favorable, sino la implementación eficaz del modelo para que beneficie a los pobladores de México, que somos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención.